Hoy vengo a ti. Aleluya. Vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a ti. Vamos, dile. Tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionará. Vamos, dile otra vez. Hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a mí. Y levanta tus manos. Dile, tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionará. Y fuera de nada deseo, lejos de ti nada soy. Vamos, díselo. Jesús, Jesús, la plenitud del Padre eres tú, mi buen pastor. Nadie hace rebosar mi corazón como tú. Jesús, Jesús, eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí, completo estoy, no necesito más. No necesito más, no necesito más que tu presencia en mí, Señor. Levanta tus manos y dile, no necesito más. Te quiero a ti, Señor. Aleluya. Hoy vengo a ti, Señor. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a mí. Vamos, dile, tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Que se oiga tu voz. Y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón, aleluya, lo perfeccionará. Y fuera de ti, y fuera de ti, nada deseo, lejos de ti nada soy. Vamos, díselo.
perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti, perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Dile Jesús, 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 la plenitud del Padre eres tú, mi buen pastor. Nadie hace regozar mi corazón como tú. Jesús, Jesús, eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí, completo estoy, no necesito más, no necesito más, te necesito a ti, Señor. No puedo vivir sin ti, Señor. No puedo sin ti, Señor. Jesús, tú eres mi porción. Vamos, levanta tus manos y adoremos, pero también levanta tu voz y dile: Jesús, eres mi porción, eres mi rey, eres mi Señor. Teniéndote a ti, no necesito más. Aleluya. Teniéndote a ti, no necesito más. Aleluya. Adórale, iglesia, adórale. Levanta tu voz y derrama tu corazón delante de él. No puedo más sin ti, no puedo más sin ti, Señor. Aleluya, te necesito a ti, más y más. Mi porción eres tú. Mis hermanos, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en esta tarde. Es un gozo, una alegría, un deleite poder compartir la palabra del Señor en esta ocasión. Les saludo a todos y cada uno con la paz de nuestro Señor Jesucristo, saludándolos fraternalmente y deseando que todos ustedes se puedan encontrar fortalecidos. Vamos a compartir en esta ocasión este nuevo tema de esta serie de estudios sobre el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a estar compartiendo el fruto de la paciencia, de esta serie que el Señor nos ha guiado a realizar. Así que le voy a invitar que allí donde está pueda cerrar sus ojos, pueda orar conmigo y podamos así introducirnos en este precioso tema. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu clemencia, por tu bondad. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia tengas compasión de nosotros y podamos ser perdonados por la sangre derramada de Jesús. De todos nuestros pecados podamos ser perdonados, estar a cuentas contigo, Señor, y recibir directamente de tu mano, Señor, una palabra
que confronte nuestra vida, que a su vez, Señor, confirme nuestra vida en Cristo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tú bendigas a mis hermanos en Casa de Oración Berazategui y a todo aquel que pueda estar escuchando. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Hemos visto ya jueves anteriores el fruto del Espíritu y hemos visto el aspecto de ese fruto en esta palabra que es amor. También se ha compartido sobre el aspecto del gozo. En la semana pasada hemos compartido el aspecto de la paz, que es una de las facetas del fruto del Espíritu. Y en esta ocasión vamos a hablar de la paciencia. Así que rápidamente nos introducimos en el tema y vamos a mostrarnos pacientes para poder escudriñar todo lo que el Señor nos quiere decir a través de esta palabra. Sabemos, estimados, que nosotros, los seres humanos, y también aquellos que hemos sido salvados por Cristo, tendemos a ser impacientes. Todos nosotros somos precipitados, intranquilos, y también tendemos siempre a la desesperación. Es decir, nos cuesta manifestar o ejercitar la paciencia. Pero también sabemos que un seguidor de Cristo, que un siervo del Señor Jesucristo, debe caracterizarse por ser paciente. Esto es lo que debe caracterizar a un servidor del Señor. ¿Qué es la paciencia, mis estimados? Bueno, la paciencia es un trato personal de Dios con cada cristiano. Y para poder llegar a obtener paciencia se requiere mucho trato de Dios, larga experiencia en la vida cristiana y en ocasiones también tribulaciones, es decir, sufrimientos. La paciencia que trae el Espíritu viene a través del trato de Dios con nosotros y el obrar del Espíritu Santo en nuestro interior. La palabra paciencia es traducida del vocablo griego macrotumia o macrotumía. Y también esta palabra en ocasiones se traduce por longanimidad. Básicamente significa soportar, aguantar, y algo muy interesante también significa tener clemencia. Ser paciente es tener clemencia, tener paciencia, soportar la ofensa, la debilidad de otro, el agravio. Sabemos nosotros que la clemencia es una virtud de Dios, es una de las tantas perfecciones de Dios. Esta perfección de Dios, que es la clemencia, es aquella por la cual Él soporta con mucha paciencia al pecador. A pesar de que nosotros merecemos la ira y el castigo, Dios se muestra paciente con nosotros. Esto lo dice Romanos capítulo 2, versículo 4, dice que Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia. Note esa palabra, tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. No quiere decir que Dios apruebe lo malo que nosotros hacemos, sino que Él lo soporta porque tiene paciencia y nos soporta y soporta eso, no porque no tenga importancia para Él, sino que Él nos trata con bondad para que nos arrepintamos de nuestra maldad. Eso es lo que dice Romanos 2.4. No vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Lo que nosotros hacemos y está mal es de una gran gravedad y seriedad, pero Dios nos trata con paciencia y clemencia para darnos oportunidad para el arrepentimiento. Así de paciente es el Señor. La paciencia de Dios es ilimitada. A diferencia de la paciencia del hombre, la del Señor es ilimitada. Dice el Salmos 86:15, mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad. Eres lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Así es el Señor. Y Él se reveló a Moisés y Él le dijo, pasó delante de Él y le dijo, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia
y verdad. Dios reveló su carácter de clemencia, su bondad, su paciencia a su siervo Moisés. Y vaya si el Señor ha sido paciente con Israel, ¿verdad? Él ha sido muy paciente para con el pueblo que Él sacó de Egipto. Sabe que esto nos muestra que en su paciencia Dios tiene clemencia del pecador, a pesar de que éste merece ser castigado por sus pecados. Dios tiene paciencia y clemencia de nosotros. Dice, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que escribió Pedro. Y más adelante dice, consideren la paciencia del Señor como salvación. Es decir, la paciencia del Señor es porque Él nos da oportunidad para ser salvos cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Él. La paciencia, mis estimados, es algo que el Espíritu Santo desea poner en nosotros, colocar en nuestros corazones. Dice Colosenses 1:11 que por su gran poder cobrarán nuevas fuerzas, es decir, nosotros cobraremos nuevas fuerzas. Y así podremos soportar con paciencia todas las dificultades. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, que por su poder seamos capaces de tener paciencia frente a las dificultades. La paciencia es algo para la vida cristiana fundamental, porque también en Colosenses 3:13, San Pablo dijo, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Todos nosotros somos ofendidos de alguna u otra manera a lo largo de toda nuestra vida cristiana. La paciencia es aquello que nos ayuda a ser comprensivos. ¿Por qué? Porque el Señor es clemente y comprensivo con nosotros. Dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. El Señor, Dios perdonador, clemente, compasivo, lleno de misericordia, nos ha perdonado, nos ha tenido paciencia y eso quiere que nosotros hagamos también. De hecho, Santiago también dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Sabe que la paciencia es algo vital para la vida cristiana, no solamente para aguardar la venida del Señor, sino también para las relaciones personales en la familia, en la iglesia, con los hermanos de la fe. Dice ahí Santiago, dice, ustedes deben ser pacientes, anímense porque la venida del Señor está cerca, dice Santiago. Santiago nos anima a ser como los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Un agricultor debe esperar con paciencia la lluvia, el crecimiento del fruto para poder disfrutarlo. La vida requiere paciencia. Paciencia para criar a nuestros hijos. Paciencia para sacar adelante y estar sobre las dificultades en la familia, en el matrimonio. Se requiere paciencia. La paciencia es algo que necesitamos que se vea en nosotros. Como dice Efesios 4:2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. La paciencia es aquello que nos ayuda a tener misericordia, compasión y a tolerar las faltas de otros por amor a Cristo y a la otra persona. ¿Sí? Eso es lo que nos dice, de hecho también en 1 Tesalonicenses 5:14, San Pablo nos dice, instamos a que amonesten a los perezosos, alienten a los de poco ánimo y cuiden con ternura a los débiles. Y tanto el perezoso como el de poco ánimo y el débil requieren que se les trate con paciencia, porque el texto dice, sean pacientes con todos. Es merecedor de paciencia el perezoso, aquel que no tiene ganas de nada, el que tiene poco ánimo, el que un día está bien, un día está mal, y aquel que es débil en su conciencia merece ser tratado con paciencia porque así lo trata el Señor.
Ahora, ¿qué es lo que produce paciencia en nosotros? Esto es importante porque nosotros queremos paciencia. Bueno, Romanos 5:3 dice que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice este texto que las aflicciones de esta vida son momentos en los cuales podemos crecer en la experiencia y tener paciencia. La gracia de Dios es la que con paciencia nos ayuda en nuestras dificultades, que son muchas a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Crecer en la paciencia nos hace ser buenos consejeros, nos hace ser comprensivos, consoladores, personas o creyentes que pueden dar ánimo cuando hay dificultades o problemas. Dios es un Dios paciente, consolador, que en el medio de la dificultad está al lado nuestro, con paciencia nos ayuda y nos ayuda a soportar pacientemente el momento de dolor. Y una vez que ese momento de dolor pasó, esa paciencia nos hace sensibles, nos hace maduros para un nuevo desafío, una nueva quizá dificultad que podamos tener. La paciencia nos ayuda a tener un carácter probado por Dios. La paciencia es también aquello que Pedro incluyó dentro de la cadena de virtudes. Usted recordará quizás 2 Pedro 1:5, donde dice que nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que poner diligencia, es decir, tener anhelo, tener prisa. ¿En qué cosa tenemos que tener prisa? En añadir a nuestra fe virtud, que es honradez, ¿sí? A la virtud le tenemos que añadir conocimiento, que es ciencia, conocimiento del Dios eterno. Al conocimiento le tenemos que añadir dominio propio, que es autocontrol. Y al dominio propio le tenemos que añadir paciencia, que esto es resistencia, es perseverancia. Y la paciencia está dentro de esa cadena de virtudes, la cual dice Pedro que si nosotros las tenemos, esas virtudes, no vamos a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros abundamos en estas virtudes, vamos a tener las preciosas promesas de Dios, que es que Cristo esté en nosotros, formando nuestro carácter y dándonos paciencia. La paciencia nos va a hacer que no seamos cristianos ociosos ni estériles. La paciencia nos ayuda contra la esterilidad en la vida cristiana. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor. La paciencia es importante para nuestra vida en Cristo. Sin la paciencia, por lo general, nosotros, ¿qué hacemos? Cometemos errores, locuras o desenfrenos. En la paciencia hay muchas virtudes, porque nos hace corregir errores, nos hace autoexaminarnos, nos hace ser pacientes y expectantes de lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿sí? Las actividades requieren paciencia, la vida cristiana requiere paciencia. El trato con el otro, con la familia, con los hijos, con el esposo, la esposa, requiere paciencia. Tener paciencia es fundamental para comprender a otros, para soportar los desórdenes de otros, para soportar y comprender el dolor y la aflicción y la enfermedad de otros. Paciencia conforme a Cristo es lo que nos ayuda a sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación, y de Él necesitamos tener un mismo sentir según Cristo Jesús. Esto lo dice Romanos 15:5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos paciencia en la vida cristiana, necesitamos paciencia para que la obra de Dios en la congregación avance, se desarrolle, para juntos así
tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se negó a sí mismo para morir por nuestros pecados. La paciencia unifica la familia, unifica la iglesia. Por eso nosotros necesitamos desarrollar con urgencia y pedirle al Espíritu Santo que este fruto pueda estar en nosotros. La impaciencia es algo terrible, mis hermanos. La paciencia es totalmente beneficiosa. Nos ayuda a controlarnos, a entender a los demás. Nos ayuda en momentos de tensión, de desesperación, cuando parece que las cosas se salen de control. Nos ayuda en momentos difíciles. La paciencia nos libra de muchas imprudencias que podamos llegar a cometer, ¿sí? Pero la impaciencia es lo opuesto y eso es terrible, mis hermanos. La impaciencia siempre lleva al ser humano a cometer actos horribles contra otros, contra sí mismo. Los lleva a ser imprudente, a hacer locuras. El Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que es impaciente en su interior, en su espíritu, se vuelve necio. Por eso la impaciencia es lo que debemos evitar y el fruto del espíritu, que es paciencia, es lo que debemos anhelar. Debemos anhelar la paciencia, ¿sí? Para ser inteligentes y evitar actos ignorantes o necios en nuestra vida, ¿sí? Necesitamos nosotros con gran anhelo que el Señor trabaje en nosotros para hacernos cristianos que tienen como fruto la paciencia. Dice Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Por lo general la impaciencia se vuelve en impulsividad, en arrebatamientos de ira, de enojo, y el hombre comete actos horrendos. Cada uno de nosotros necesitamos autoexaminarnos y ver si somos pacientes o no. Si somos capaces de refrenar nuestros impulsos, si somos capaces de detenernos, si somos capaces de reflexionar y de pensar antes de decir, actuar o hacer. Necesitamos en este tiempo tan difícil y complicado que estamos atravesando desarrollar este fruto del Espíritu para glorificar a Cristo en nuestra vida, para hacer las cosas bien en Cristo, en nuestra familia, en la iglesia. Necesitamos que el Señor nos ayude y nos haga pacientes. Yo le animo que en esta tarde pidamos al Señor que nos dé su paciencia, que nos ayude a aprender a ser pacientes con nuestra familia, ahí donde nosotros estamos, con nuestros hermanos. A veces parece que algunos, como dicen muchas veces, decimos, ¿no? Yo quiero ser paciente, pero a veces me la hacen difícil. Y bueno, es que de eso se trata, estimados. La paciencia se muestra cuando se pone a prueba, ¿sí?, en nuestro estado de ánimo. Dios no es un Dios impaciente ni nervioso. Dios es un Dios clemente, compasivo, paciente. Hasta este día el Señor ha sido paciente con usted, conmigo, para que nosotros procedamos al arrepentimiento y podamos buscar perdón en Cristo Jesús de todos nuestros pecados. Yo le animo que usted pueda cerrar sus ojos, podamos orar a Dios en esta tarde y agradecer por esta palabra y por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, Señor, te damos toda honra, toda alabanza a ti, Señor. Y te pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo que tú nos ayudes en este fruto, Señor, en este aspecto del fruto del Espíritu, Señor. En medio de todo este tiempo que hemos vivido, Señor, complicado, difícil, de pandemia, de aislamiento, de confinamiento, Señor. Muchas veces hemos perdido quizá la brújula, Señor, los estribos, y quizá hemos herido en palabra, en actos. Te pido que tengas misericordia de nosotros, Señor. Podamos ser renovados en nuestra mente, en nuestro corazón, ser perdonados, Señor, y empezar a mostrar el fruto de la paciencia en nuestras vidas, Señor. Para que así glorifiquemos tu nombre, Señor, y seamos cristianos que te honran
y que están siempre llevando fruto para alabanza de tu nombre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que han escuchado este audio, Señor. Tu palabra llega a nuestros corazones. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Mis hermanos, con la ayuda del Señor, el domingo tendremos nuestra reunión presencial, domingo, 10:30 de la mañana. Los esperamos en la calle 111, altura 1447, a pocas cuadras, a poquitos metros nomás de Avenida 14. Los esperamos el domingo, con la ayuda del Señor. Que el Señor le bendiga ricamente en este día.